Tal cual te Conexión. decía, nosotros estamos acá en Cusco, estamos terminando, cerrando un proceso de la campaña de Alimentos para Chile. Nos quedó un sector rural donde había ciertos niveles de contagio y eso significaba que había que mantener algunos resguardos, entre ellos de que pudiésemos tomar medidas sanitarias. Así que estamos terminando ese proceso, pero sin embargo muy atentos a lo que pasa en el resto de la región. Perfecto. Me imagino que usted se ha informado, además pudo haber presenciado personalmente cómo están las filas en las AFP y que de verdad a nosotros nos ha causado indignación. Adultos mayores, mamás con sus hijos, desde las 6, 7 de la mañana afuera de las oficinas y 3, 4 de la tarde aún esperando ser atendidos, Seremi. Más allá de lo que significa que esto es un tema absolutamente particular de una administradora privada, nos parece que hay una falta de respeto, a lo menos. ¿Ah? Sí, mira, para ser del todo justo, yo hoy día pasé muy temprano por el centro de la ciudad, de la cabecera regional, y la verdad cosas que había filas en AFPs, había filas en bancos y en general en todas las instituciones, también en el retail. Eh, pero eso no exime, ¿cierto?, de la responsabilidad que tienen hoy día las administradoras de fondos de poder de entregar la mejor atención a sus afiliados. A propósito de la reforma constitucional que permitía, ¿cierto?, a los afiliados retirar parte de sus ahorros previsionales, de sus ahorros para la vejez, eh, la Superintendencia de Pensiones entregó una serie de recomendaciones a través de instructivos e instrucciones con el afán de que se mejorara la atención, principalmente entendiendo que iba a haber un vuelco importante de muchos afiliados a solicitar, ¿cierto?, el retiro de fondos. Es así que en la región de la Araucanía, si afinamos un poco los datos, teníamos que alrededor de casi 400.000 personas ya han hecho la solicitud, porque también entendiendo que existen plazos para ello. Y naturalmente que después de las solicitudes empiezan también a devengarse los plazos que tienen que ver con el pago correspondiente, porque la ley decía 10 días hábiles desde el momento, ¿cierto?, que se hace la solicitud en adelante, y eso sin duda que va a significar en algunos casos, en algunas AFPs en específico, que tengan mucho más afluencia público. Lo que nosotros obtuvimos desde la Superintendencia de Pensiones es que lo primero que tenían que hacer era fortalecer, ¿cierto?, sus plataformas para poder soportar la cantidad de visitas que esto significaba. Y me da la impresión que en más de alguna AFP hubo problemas en esa situación, lo que la propia superintendencia, entiendo, aplicó las sanciones que correspondía en eso y en otros casos que se salieron de los procedimientos. Sin embargo, también se le planteó, y de hecho así lo hicieron en convenio en el caso de Temuco con la municipalidad de Temuco, la posibilidad de ampliar la atención presencial, que es lo que justamente que uno ve. Ahora bien, lo que se evidencia hoy día en las AFP ya no tiene tanto que ver con el trámite de solicitud de fondos, sino más bien los reclamos para situaciones que hay que generaron el rechazo, ¿cierto?, de la solicitud. Pero por otro lado también plantearle que el lugar adecuado para hacer la denuncia, el reclamo correspondiente, más formalmente es la Superintendencia de Pensiones, que también se puede hacer de manera virtual. Nosotros acá tenemos una oficina que es unipersonal en la región, que hoy día no está operando a través de teletrabajo por problemas especialmente de salud de la profesional que está ahí, que está dentro del grupo de riesgo, pero sin embargo están los canales digitales como para poder generar esos reclamos. En esto es donde estamos parados, porque yo entiendo que sobre un 80% ya se han hecho la devolución o se han entregado lo que han pedido los afiliados a nivel nacional, porcentaje que debe ser más o menos el mismo aquí también en la Araucanía, y sin reclamos, y es lo que esperaban. Sin embargo, hay un 20% que es el más complicado, y es gente que nos ha tocado conversar con gente de Melipeuco, de Lautaro, de Carahue, de Imperial, que hacen un gran esfuerzo y que no han tenido respuestas y que parece lógica su respuesta, su consulta.
nos dice yo tengo 34 millones y me han entregado 800.000 pesos, que no es mi 10%. Y así una serie de otros reclamos y aquí quiero ir, Seremi, porque para hacer la petición del 10%, la Asociación de AFP incluso ocupó un local municipal, que fue el Liceo Gabriela Mistral. Sin embargo, ahora, para tramitar lo que significa el descontento de algunos afiliados, no hay espacio, porque las oficinas evidentemente se hacen pequeñas frente a dos elementos. Uno, el distanciamiento social, y segundo, me da la impresión, a falta de personal que tienen la AFP. A ver, dos cosas. Efectivamente hubo, pareciera, mucha voluntad para tener las solicitudes, pero no la misma voluntad para poder recibir los reclamos de los afiliados, y eso me parece derechamente mal. Por otro lado, también la propia superintendencia instruyó a las AFP que podían contratar personal adicional y capacitarlo para dar respuesta a todo el proceso. Me da la impresión, por lo que uno ve, hay AFPs que por la condición a lo mejor de sus propios afiliados, que son las más antiguas, ¿cierto? Las que están más tiempo en el sistema, han tenido más dificultades y efectivamente, tal cual ustedes lo manifiestan, están con sus afiliados más diseminados en toda la región, y eso hace que quieran o privilegien la atención esencial frente a la atención que puedan hacer de manera remota. En ese sentido, efectivamente, estamos nosotros con estas inquietudes planteadas a nivel de la superintendencia para que nuevamente reitere las indicaciones y que no pase lo que usted muy bien grafica, que en cierta forma los afiliados tienen que venir muy temprano en la mañana, apenas muchas veces se levanta toque de queda para poder hacer unos trámites que en cierta forma tendrían que tener otra fluidez. Así es que también entender, y esto no es porque quiera ser el abogado de nadie, pero todo lo que hemos vivido en el periodo de la pandemia, que es absolutamente extraordinario porque no la habíamos vivido nunca y que afectó el mundo del trabajo, el mundo de las políticas públicas, porque hubo mucha política pública que crear y echar a andar a la brevedad, y sin duda que hubo complicaciones. Lo vimos a lo mejor ahí con el bono de la clase media, que hubo un nivel de complicaciones, y ha costado como harto porque son cosas que están muy comprimidas en el tiempo y sin duda también son de carácter transitorio. Tal cual, tú lo decías hace un ratito atrás, como la ley, ¿cierto? El proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de acceso a seguro de cesantía, que eleva en cierta forma también los montos y el número de prestaciones de la ley de protección del empleo, que también es una ley absolutamente ad hoc a este periodo, a este proceso de enfrentar la pandemia, y que no ha estado exenta también de dificultades, y es lo mismo que también ocurre en el ámbito de retiro del 10%, que es algo inédito. Muchos dicen por ahí que es uno de los mayores movimientos financieros que se produce en la historia del sistema financiero chileno, y naturalmente que cuando las cosas son demasiado masivas, sin duda que hay situaciones que generan a lo mejor descoordinaciones o no la suficiente previsión como para poder enfrentarlo de la mejor forma posible. Perfecto. Vamos a ver si esas gestiones surten efecto para bien de todos estos afiliados. Lo último, Seremi, para no quitarle más tiempo, se extiende este periodo especial de contratos. Nos han preguntado harto de eso. ¿Qué pasa con ese tema de extensión para evitar los despidos? Sí, efectivamente, el proyecto de ley que hoy ya está en el último trámite legislativo, que es una comisión mixta del Senado y la Cámara de Diputados, el espíritu es proyectar y prolongar, ¿cierto?, la vigencia de la Ley de Protección del Empleo hasta el 31 de octubre. Pero por otro lado también flexibiliza los requisitos que se necesitan para acogerse al seguro de cesantía. Y los asimila o los homologa a lo que son los requisitos hoy día de la Ley de Protección del Empleo. Eso significa que muchos trabajadores que hoy día no tienen pueden solicitar el beneficio y también hacer uso del fondo solidario, por un lado. Pero por otro lado también a todos aquellos trabajadores que hoy día estén cesantes
y que tengan fondos en su cuenta individual, pueden hacer un retiro de los fondos. Nosotros hacemos la proyección que en el país van a ser sobre 4 millones de personas las que van a necesitar en algún minuto hacer un trámite frente a la AFC, y estamos también con la misma inquietud que tenían ustedes con respecto al retiro del 10%, que la AFC no tengamos filas interminables donde arriesgamos la salud de los trabajadores, sino más bien podamos tener una estrategia de atención en distintos lugares. La propuesta que tiene hoy día la AFC regional es tener más de un punto de atención en Temuco, a lo mejor tener un punto de atención también para los trabajadores de las casas, y a lo mejor uno también en la zona lacustre, y por el otro lado a lo mejor por la zona de Cajón, una localidad de Vilcún, para que podamos cobijar también a los trabajadores de los distintos puntos de la región que necesiten hacer este importante trámite una vez que se apruebe la ley. Por lo tanto, no es fácil. Todas estas modificaciones de ley que se están generando ahora son absolutamente transitorias para abordar la pandemia, pero tienen que ver también en su implementación con toda esta problemática que significa que estamos en una situación un poco distinta, porque claro, cuando uno revisa los espacios de atención de las distintas instituciones, a lo mejor para tiempos normales podían cobijar muchas personas, pero hoy día, dado las recomendaciones sanitarias, no se puede tener personas hacinadas por el producto, ¿cierto?, de que se nos puedan, o que nos puedan contagiar, y eso sería lamentable la condición que la región hoy día está y el país está. Perfecto. Seremi, para esclarecer totalmente, ¿qué pasa si a mí se me acabó mi fondo de cesantía en la AFC? ¿Puedo pedir la extensión de mi contrato? A ver, la persona que hoy día tiene suspendido el contrato de trabajo lo puede extender por los 2 meses siguientes. Y sí, a lo mejor está en su tercero o cuarto mes, teniendo un contrato indefinido, y ya estaba haciendo uso del seguro del Fondo Solidario, continúa en la misma condición, y también se van a fijar los montos, ¿cierto?, con respecto a los 2 meses siguientes. Para las personas que por algún motivo hoy día que están cesantes y que tenían a lo mejor 3 meses de cotizaciones previsionales y también cotizaciones canceladas en el fondo de cesantía con un contrato fijo, pueden acceder al seguro de cesantía con esta flexibilización de los requisitos. Y aquellas personas que teniendo recursos en su cuenta individual y que no tienen su trabajo hoy, pueden hacer el retiro de estos fondos de la cuenta individual, porque no pueden acceder, inclusive con la modificación y la flexibilización de la ley, de los requisitos, no van a poder acceder al fondo solidario. Por lo tanto, también van a tener una atención y van a poder retirar los recursos que tengan en sus cuentas individuales para las personas que están despedidas. No así para las personas que estábamos hablando, ¿cierto?, que tienen sus vínculos laborales, porque los que están hoy día bajo el alero de la Ley de Protección del Empleo, ellos mantienen sus contratos de trabajo originales. Perfecto. Lo último, sí o no, me dice Miriam Trigo. Señor Seremi, ¿ustedes como autoridades pueden exigir a la AFP el contratar a más personas para optimizar la atención al público? Absolutamente, fue una recomendación que hizo el Ministerio del Trabajo a través de la Superintendencia, que es el ente fiscalizador de las administradoras, para que así lo hicieran. Y lo vamos a seguir insistiendo en esa materia para tranquilidad de la televidente que te está en este. Eugenio Carinado nos dice, señor Seremi, que seguirá a la AFP, debe decir que exigir a la AFP entregar un vale vista por el monto que corresponde al 10% a la gente para evitar largas filas y así el abuso que él califica todo esto. Las formas de llegar con los recursos a los afiliados está definido en la propia ley. Privilegiaban toda aquella modalidad de pago que no signifique que el afiliado tenga que recurrir a alguna institución, a hacer una fila. Y la última alternativa que mencionaba la ley en ese caso era la posibilidad del vale vista. Pero el vale vista sin duda que también significa que tengan que ir a hacer una fila en más de alguna institución financiera para poder trámite, en el fondo. recuperarlo.
Perfecto. Seremi, no le quito más tiempo. Gracias por darnos estos minutos y responder las consultas y dudas que teníamos. Que le vaya bien. Saludos a la gente de Bien, Cunco. muchas gracias a usted y un saludo afectuoso.